Con Pedro Cateriano, expresidente del Consejo de Ministros. Don Pedro, ante todo, muy buenas noches. Varios temas que tocar a razón de las preocupaciones no solo internas, sino también a nivel internacional de cómo se está viendo a nuestro país. Pero había un tema que ha pasado muy por agua tibia, muy desapercibido y que tiene que ver con la Fuerza Aérea del Perú. ¿Qué ha sucedido, para poner en contexto a la gente? La semana pasada la Fiscalía ha decidido no continuar con la investigación fiscal contra los oficiales de la Fuerza Aérea y los funcionarios del Ministerio de Defensa que participaron en la compra de los aviones de entrenamiento KT-1P a Corea del Sur. Esta acusación fue impulsada, esta malévola acusación fue impulsada por la excongresista Luciana León, apoyada fervorosamente por el fujiaprismo, con la vergonzosa complicidad de los parlamentarios de Pedro Pablo Kuczynski, con la honrosa excepción de Gino Costa y obviamente también con el apoyo de la izquierda, también con la honrosa excepción de Alberto Quintanilla y de Manuel Dangmar. Lo que era una venganza política cuando usted era ministro de Defensa, entiendo. Sin duda alguna, pero acá hay que preguntarnos, ¿quién repara el daño hecho a estos exoficiales u oficiales en funciones de la Fuerza Aérea y funcionarios del Ministerio de Defensa que cumplieron con su deber? Hoy día en la mañana Omar estaba en la Fiscalía respondiendo a otra imputación y yo preguntaba a la fiscal que me interrogó al final, ¿no? ¿Qué valor tienen las auditorías de la Contraloría General de la República? Está bien que el Parlamento, controlado por el fujiaprismo, mandar al tacho los informes de auditoría de la Contraloría. Pero eso no debería ocurrir en la Fiscalía. Se supone que la Contraloría General de la República es el órgano independiente y técnico que audita las compras. Entonces, recibir y tramitar 10 años, casi 10 años después, una denuncia de un sujeto que además tiene una trayectoria a lo largo del tiempo de denunciar gratuitamente a la Marina de Guerra y darle trámite luego de 10 años, uno se pregunta, justicia que tarda no es justicia, ¿no? Esa frase me parece muy importante también para llevarla al contexto actual que vivimos y que se vuelva a poner sobre la mesa a partir ya de este informe y este pedido que hace nada menos que las Naciones Unidas, el Consejo para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, sobre qué ocurrió en estos 2 meses de intensa protesta donde más de 60 peruanos perdieron la vida, sin hablar de los miles de heridos. Y ahí la pregunta es si las instituciones nuestras, llámese el Ministerio Público, llámese el Congreso de la República también, y el propio Poder Ejecutivo, están haciendo lo suficiente para tratar de esclarecer y entender qué ocurrió con esas vidas y esas personas. Yo creo que la actuación tanto del gobierno como del Congreso es deplorable. En el caso del Congreso, ya simplemente un nivel de escándalo, ¿no? Ya parece normal que los denominados niños de Acción Popular continúen en el ejercicio de sus funciones. Tienen la desvergüenza de seguir en las funciones y no haber sido reemplazados por los accesitarios. Este Congreso que se cayó, que actuó después del golpe que dio Castillo, porque hay que ser claros, el señor Castillo fue vacado por este Congreso luego de su mensaje a la Nación. Este Congreso está dedicado a otras cosas y no a defender el orden constitucional. Y bueno, en el caso del gobierno, la impericia de la presidenta Boluarte es notoria. Y creo que también la Cancillería ha fallado en su labor a nivel internacional. Ha permitido, por ejemplo, que ganen espacio Petro, López Obrador, fundamentalmente, ¿no? Dicho sea de paso, creo que es un error insultar a López Obrador, o a Petro, mejor dicho, ¿no? Quien insulta carece de argumentos, y creo que hay argumentos suficientes para demostrar que tanto López Obrador como Petro lo que están haciendo es encubrir al golpista Castillo. Acá ocurrió un golpe de Estado que fue efímero. ¿Por qué razón fue efímero? Porque las Fuerzas Armadas, contra lo que ha sido una tradición histórica en el Perú, no apoyaron el golpe de Estado. Esa es la realidad. Y ha ocurrido una sucesión constitucional
en donde no está ocupando la presidencia de la República una derechista, una fascista, ni una fujimorista, como dice la fiebrada izquierda radical hoy día. No, la presidenta Boluarte hasta hace poco ha ratificado sus convicciones de izquierda. Y hay que, además, señalar que en distintos campos, no solo en el político, sino fundamentalmente económico, en donde la izquierda radical logró el daño más contundente que se ha dado a la minería después de la dictadura de Velasco. La izquierda ha logrado paralizar la minería, bloquear las inversiones mineras, paralizar la exploración y explotación del gas. En un momento, en un contexto mundial donde el mundo demanda gas, nosotros en el Perú nos damos el lujo de mantener el gas bajo tierra. ¿Qué ha hecho la señora Boluarte en estos temas? Da la impresión que nada. Sí, claro, y a ver, volviendo al tema de la situación del golpe de Estado, y así lo reconoce incluso la ONU en este informe, y los Estados Unidos ahora con este pedido de adelanto de elecciones, que la presidenta Boluarte es la constitucionalmente elegida por la Asociación Constitucional. Omar. Pero la pregunta era por el grado de responsabilidad política que tiene una presidenta de la República, un premier o un ministro de Defensa en una situación o en un contexto de estado de emergencia donde mueren pues decenas de peruanos. ¿Cuál es el nivel de responsabilidad política ahí? Según la Constitución, el presidente de la República no tiene responsabilidad política. La responsabilidad política de todos los actos del presidente recaen en el presidente del Consejo de Ministros en su integridad o en los ministros de Estado por separado. Quienes tienen que responder políticamente son el presidente del Consejo de Ministros y los ministros involucrados. Naturalmente que hay una responsabilidad política. Y esto se ve reflejado ya en los pronunciamientos internacionales de la ONU, el de hoy día, del gobierno de los Estados Unidos, que exhorta a una convocatoria adelantada de elecciones generales. Pero acá, ¿qué tenemos? Un parlamento que simplemente se ha cruzado de brazos, una izquierda radical que quiere romper el orden constitucional, porque hay que decirlo claramente, la conducta golpista de la izquierda continúa. De otra manera, no nos explicamos por qué insisten en una asamblea constituyente al margen del orden constitucional. ¿Por qué la izquierda, por ejemplo, no ha hecho el trabajo que sí ha realizado Lucas Gersi? Lucas Gersi ha recorrido todo el país, según informaciones periodísticas tiene 600.000 firmas para bloquear la Asamblea Constituyente. Si la izquierda y los adversarios de Lucas Gersi dicen que tienen el apoyo popular, han debido presentar un proyecto, ¿no es cierto?, similar al de Gersi, con 1 millón y medio de firmas, sí, y permitir o presentar el proyecto de reforma total de la Constitución. Sin embargo, este tema de la Asamblea Constituyente parece más una excusa que usan determinados grupos como Perú Libre, el Bloque Magisterial, para no querer irse, para no poner el tema de adelanto de elecciones, pero a sabiendas de que no va a prosperar. Pero Omar, acá lo grave es que se trata de una iniciativa golpista. Y esto hay que señalarlo claramente. No le ha bastado a la izquierda elegir a una persona como Castillo que no tenía convicciones democráticas, que dio un golpe de Estado que felizmente fue efímero, sino que continúa planteando iniciativas golpistas. Entonces, ¿qué quiere la izquierda? Lo que no puede lograr con los votos, porque cuando se eligió a Castillo, no hay que olvidar que no obtuvieron la mayoría en el Parlamento precisamente para bloquear la Asamblea Constituyente, no cumplen con los requisitos que establece la Constitución, porque si ellos dicen que tienen la mayoría, ¿por qué no presentan una iniciativa de reforma total? ¿Qué cosa es, en síntesis, lo que quiere la izquierda? Restituir un modelo económico que ya fracasó en el Perú, que fue impulsado por la dictadura de Velasco y logró algo casi imposible en un país. Quebró al Estado peruano en el primer gobierno de García. Claro, pero esa calamitosa experiencia económica, ¿la quiere repetir esta izquierda radical? Pero eso también hay que desenmascararlo. Pero ¿es realmente lo que quiere la izquierda? Porque pareciera que lo que quiere la izquierda, la derecha, el centro en este momento, en el Parlamento al menos, es continuar con sus buffets, sus alfombras, sus iPhones, es decir, quedarse hasta el 2026. Sin ninguna duda.
acá también tiene una cuota de responsabilidad la extrema derecha, naturalmente. Es decir, los partidos como Alianza para el Progreso del señor Acuña, que ahora resulta que de sus listas salen los prefectos o sus prefectos, 11 ¿no? prefectos. Que fue primero aliado, ¿no es cierto?, de Castillo, que apoyó políticamente a Castillo. Ahora, estos grupos políticos se ponen de costado para bloquear el pedido de adelanto de elecciones generales. Y eso también, obviamente, hay que criticarlo. Y viendo la responsabilidad del otro lado, del Ejecutivo, a ver, si quisiéramos llegar a una solución rápida de donde nos encontramos en este momento, la presidenta Dina Boluarte tendría que renunciar. A ver, yo creo que eso sería darle la razón a esta izquierda que la acusa de golpista, que no reconoce la sucesión constitucional. Yo creo que la presidenta Boluarte debe presidir el adelanto de las elecciones generales. Esta es una tarea que le corresponde de la reforma constitucional al Congreso. Y es precisamente esta situación de negligencia imperdonable del Congreso que está llevando al país a esta situación. Ahora, hay también un reflejo en las encuestas no solo de descrédito absoluto del Parlamento con este vergonzoso 6%, sino también esta izquierda radical ha tenido éxito, porque hay un sector importante de peruanos que cree que Castillo fue golpeado, es decir, que el golpe lo dio el Parlamento. Entonces, por esa razón, Omar, creo que las cosas hay que decirlas con claridad. Y esa percepción preocupante, además, Sí, porque claro. claramente es a partir de una narrativa que se ha venido construyendo en los últimos meses, ¿no se alimenta también de una actitud algo represiva de parte de este gobierno a lo que han sido las manifestaciones? A ver, acá lo que ha habido naturalmente es una impericia política del gobierno en el manejo de las protestas. Eso no cabe la menor duda. Ahora, también es cierto que las protestas no han sido pacíficas. Para nada. Hemos visto, por ejemplo, cómo de una manera inhumana se ha quemado a un policía, cómo se han intentado asaltar los aeropuertos. Entonces, Ministerio Público, acá Poder lo que Judicial. tenemos que sacar como conclusión es que la violencia no conduce a nada. Por el contrario, ahonda los problemas. Nosotros ya hemos sufrido como país lo que significa el terrorismo, la violencia, las muertes y el caos. Nadie en su sano juicio desea la violencia. Pero lo cierto del caso es que la crisis viene ahondándose porque hay una cuota compartida de responsabilidad del gobierno y del Parlamento. Y ahora me lo decía ayer Adriana Urrutia, de presidenta de Transparencia, ya no se puede decir categóricamente que el gobierno de Dina Boluarte es un gobierno totalmente democrático y más se basaba en este concepto de The Economist, que estamos en un régimen híbrido debido a las actitudes que vemos de parte del gobierno justamente hacia las manifestaciones. ¿Lo ve de esa manera? Y tampoco se puede afirmar que estamos ante una dictadura cívico-militar como lo afirma la izquierda radical y lo señalan impúdicamente López Obrador y Petro. Ciertamente hay graves problemas de reputación que tiene la democracia peruana a nivel internacional. Pero de ahí a sostener que estamos ante un gobierno cívico-militar o una dictadura, creo que eso no está ocurriendo. Sin embargo, el gobierno de Dina Boluarte se está apoyando para la gobernabilidad en las Fuerzas Armadas, en la policía y en este bloque de centro derecha, si queremos verlo de algún lado, en el Congreso de la República para sobrevivir. Yo creo que las Fuerzas Armadas han cumplido un papel destacable y hay que elogiarlo, es decir, no haber apoyado al golpista Castillo. Esto en nuestra historia republicana es algo que va a merecer un elogio. Es decir, en el Perú hemos tenido dictaduras de izquierda y dictaduras de derecha, que dicho sea de paso, siempre hay que condenarlas. Por vez primera, las Fuerzas Armadas no apoyaron un golpe de Estado. Y creo que ese papel desempeñado por las Fuerzas Armadas merece el reconocimiento. Ahora, la labor en
cuanto al papel que ha cumplido la Policía Nacional y algunos elementos en estas penosas, lamentables muertes, que no solamente nos conmueven a nosotros, que ya vemos que causan estupor a nivel internacional, de todas maneras tienen que ser investigadas y sancionadas, Omar. Una última pregunta, doctor Cateriano. Usted es un hombre de leyes, constitucionalista, además. Quería saber cómo analiza la respuesta que ha dado la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, ante una investigación muy preliminar que ha abierto la Junta Nacional de Justicia por los cambios que hizo la fiscal en el equipo que ve el emblemático caso de los cuellos blancos del puerto, que recordamos todos lo que reveló. Ella ha respondido muy airadamente diciendo que esto esperaría que no tenga que ver con el pedido de prisión preventiva de Castillo, que es una decisión nula de parte de la Junta Nacional de Justicia. Parece más una respuesta política, una respuesta técnica legal. Yo he defendido el papel que ha cumplido la fiscal de la Nación, Benavides, en la lucha contra la corrupción. Creo que ha sido su rol fundamental para la caída del golpista Castillo. Creo que también su desempeño en las acusaciones, en estas gravísimas imputaciones de carácter penal contra Castillo tienen sustento. Pero en este caso no coincido con su respuesta. Creo que ha sido más política y poco prudente. Muchísimas gracias, doctor Cateriano. Pedro Cateriano, expresidente del Consejo de Ministros, exministro de Defensa.